Hola, muy bienvenidos a este vídeo breve de presentación acerca de quién es Beatriz Lepona, qué es el Campus Beatriz Lepona. Bueno, pues en este pequeño espacio voy a tratar de hablar sobre mi trayectoria profesional, toda mi historia personal, que es bastante interesante, y os voy a comentar también cómo llegué a escribir un libro, este libro, el que no hay que ser bueno, hay que ser feliz, y que ya vamos por la tercera edición y que se ha traducido también al inglés, que lo tenemos aquí ya, esta es la nueva portada de la tercera edición, y traducido, Don't be good, be happy, ¿vale? Bueno, pues os voy a contar también cómo llegué a ser escritora y luego pues también cómo he podido crear un test de nueva creación que se llama el TEDEL, Test de Dependencia Emocional Lepona, que es un test que mide la dependencia emocional. Y vamos a explicar un poquito qué es eso de la dependencia emocional, porque tiene que ver con las relaciones tóxicas tan de moda, tiene que ver también con el tema de la madurez emocional y demás. Y es un test único en el mundo. Bueno, pues empezamos. ¿Quién es Beatriz Lepona? ¿Quién soy yo? Bueno, pues yo soy una persona que me licencié en el año 98 en la Universidad Complutense de Madrid en Psicología. En esa época yo estudié la especialidad de industrial o de trabajo y mis primeros pasos profesionales, como ya voy a contar más adelante, fueron en el ámbito de recursos humanos. Más adelante hice un máster en clínica y fue cuando ya me reconduje al tema de la consulta. Bueno, el máster lo hice en el 2013 a través del ISEP, fue un máster superior de 2 años, lo estuve compatibilizando mientras trabajaba en recursos humanos y bueno, pues fue bastante durillo por mi situación personal que también en mi historia personal os voy a comentar. He hecho muchos cursos como mentora y terapeuta de alto rendimiento y transpersonal también en la Escuela Jung, por ejemplo. Pero soy una persona totalmente autodidacta, entonces allí donde veo un curso que me pueda llamar la atención, que creo que puedo aprender una técnica nueva o puedo perfeccionar alguna que ya sé, pues me gusta apuntarme, además de que leo mucho, leo artículos, estoy muy puesta al día a día, pero porque a mí la psicología me encanta, me apasiona, es mi mundo. Bueno, como tantos cursos que he hecho y tanta información y formación que he hecho, pues tengo experiencia y práctica y conozco y soy gran conocedora de muchas técnicas muy variadas, como es MDR, PNL, LNT, hipnosis y demás. Bueno, yo estuve, en mi trayectoria profesional os cuento que estuve como 15 años trabajando como directora de recursos humanos, empecé en ADECO como responsable de selección y luego pronto pasé al departamento de FNAC, trabajando como directora de recursos humanos y de ahí, bueno, pues un periplo, 15 años en diferentes multinacionales. Tuve un momento personal, porque yo tuve 3 hijos, y hubo un momento personal de mi vida en el que tuve que parar mi relación de matrimonio, nos divorciamos y en ese momento pues mi hijo pequeñito tenía muy poca edad, no llegaba al año, entonces yo tenía que buscar la manera de conciliar la vida personal con la vida laboral. Y como siempre se me había quedado la espinita de estudiar, de haber hecho psicología clínica, porque a mí las personas que entramos realmente en la carrera, entramos normalmente por la clínica porque nos gusta escuchar, somos personas que desde pequeñas pues hemos sabido dar buenos consejos y nos apasiona el tema de la clínica. Esto lo cuento no solamente por mí, sino porque hablándolo con compañeras de clase, pues todas coincidíamos en que la psicología nos llamaba la atención la parte sobre todo clínica. Pero es verdad que una vez que entras encuentras que esto es un mundo, y como en todas las universidades y en todas las carreras, pues luego hay un montón de especialidades. Entonces yo estaba en ese momento con un grupo de compañeras que estaban todas decididas a hacer psicología industrial o psicología del trabajo y bueno, pues medio me convencieron, yo no tenía del todo claro y ahí que me metí y fue el trayecto de los 15 años famosos de recursos humanos, que no me arrepiento, que estoy súper contenta, que aprendí muchísimo, que me sentí muy considerada, muy respetada, muy bien retribuida y demás. Pero es verdad que cuando tuve este momento personal en el que me divorcio y yo me encuentro con 3 niños pequeños y que veo que tengo que conciliar y en donde yo estaba trabajando viajaba mucho porque hacía selección de redes comerciales a nivel nacional y tenía que estar viajando mucho, pues no era compatible el tener 3 hijos y este tipo de trabajo. Eso me obligó de alguna manera, y digo así obligar entre comillas, porque también yo tenía guardada esa espinita de hacer clínica, entonces
esto también fue como una excusa para poder hacer este máster y poder dar el salto a lo que es la consulta. Y bueno, pues hice eso y me podía conciliar de mejor manera mi vida personal con la vida profesional. Mientras estoy haciendo esa formación, también fue un impasse para mí muy importante, estaba medio en duelo y demás, y yo quise también entender cuestiones mías personales, porque al final estamos todos aquí en una dimensión de aprendizaje, todos tenemos aquí cosas que trabajar, intentamos mejorar siempre nuestra versión, arrastramos heridas emocionales de la infancia, tenemos nuestros traumillas, ¿verdad?, de cuando éramos jóvenes, arrastramos y de adulto pues gestionamos mal las cosas. Y bueno, yo concretamente tenía el tema de la pareja, ¿no? Yo era una persona que repetía mucho un patrón tóxico donde había pues celos, pues si me enfado no respiro, enseguida había enfados, no sabía hablar con mi pareja porque al final terminaba volviéndome loca. Entonces, ¿qué pasa? Que yo ahí descubro que yo digo, ¿qué cuota de responsabilidad puedo tener yo? ¿Y qué puedo cambiar? ¿Qué patrones estoy repitiendo para evitar esto en un futuro? Esto me llevó a hacer una especie como de introspección, análisis propio y demás para indagar un poco acerca de mis pasos por la vida de la niñez y un poco por la adolescencia y demás, y cómo había sido un poco mi vida, la historia familiar de mis padres también, para poder entender su forma de educar y demás. Y todo esto me llevó a tirar un hilo, viendo un post o viendo una entrevista o viendo un artículo, no recuerdo, leyendo algo, habían dos palabras que resonaron muy fuerte en mí, que fueron dependencia emocional. En aquel entonces, ahora la dependencia emocional es un tema que es bastante nombrado, se ha estudiado ya bastante más, se ha ahondado más, pero en la época en la que yo te estoy contando, en esa época realmente no existía tanta información. De hecho, yo dije, oye, yo creo un poco, estuve indagando qué es eso de la dependencia emocional y demás. Entonces me fui a mirar en la biblioteca de la universidad, fui a buscar un test para medir mi nivel de dependencia emocional y tener un punto de partida y saber cómo estaba de bien o de mal. Total, que hay una anécdota ahí muy graciosa porque llego a la biblioteca y les pregunto, oye, mira, ¿me puedes dejar un test de dependencia emocional que quiero medir mi grado? Y me dice el librero, dice, sí, claro, dime cuál te saco. Y digo, no, el primero que veas, el que más rabia te dé. Y resulta que el hombre está mirando ahí en el ordenador y me dice, es que no hay ningún test de dependencia emocional. Y digo, ¿y eso? Dice, claro, es que la dependencia emocional no es un trastorno. Y le digo yo, pero vamos a ver si yo estoy trastornada. Porque yo es que evidentemente sabía que mis relaciones de pareja estaba repitiendo un patrón continuamente y que no llegaban a buen puerto. Entonces, yo tenía la necesidad de entender qué cuota de responsabilidad tenía yo, por qué me ocurría, para poder evitar eso en futuras parejas. El caso es que todo esto me llevó a investigar qué literatura había sobre ese tema, qué test habían publicados y demás, y encontré que habían dos test bastante pobres, por decirlo, por calificarlo de una manera, en Sudamérica. Uno era de 5 ítems y otro creo que tenía 10. Y era poco exhaustivo. Entonces yo dije, esto lo tengo que arreglar, yo tengo que intentar crear un test para poder medir lo que es la dependencia emocional. Y entonces empecé a trabajar sobre ese test y trabajando sobre ese test pues tuve que ir tirando de todas las patas que tiene la dependencia emocional, porque toca tanto la autoestima, el no saber poner límites, el tema de la culpa irracional, muchos temas que son las patas de las que dependen esa dolencia. Entonces, todo eso me llevó a ir generando el test, a crear ensayo-error, a ir probando con muestras y demás. Y una vez que he hecho el test, que son 3 años que me llevó a hacerlo, cada mes ahora mismo se está intentando validar a través de una universidad, estamos recogiendo un muestreo y yo te animo a que lo hagas en www.tedel.es, lo tienes aquí escrito. Entonces, ese test es gratuito, lo puedes hacer y te va a dar unos resultados, te va a decir qué nivel de dependencia emocional tienes, un número, te va a decir si es una dependencia emocional leve, moderada o no la tienes, dependencia emocional directamente, y luego va a salir un texto un poco hablando sobre ti. La coincidencia con tu realidad va a estar en torno al 80%, porque si no tendría que haber hecho muchas categorizaciones. Entonces, para agruparlos más,
yo meto un grupo de personas que coinciden en mayor parte con esa literatura. Entonces habrán algunos aspectos que no tengan que ver contigo, pero la mayor parte tiene que ver. Entonces yo te animo a que lo hagas porque así tú tienes una referencia de en qué punto te encuentras. Además, el test de dependencia emocional mide dependencia emocional, pero ¿eso qué es traducido? Pues es cómo de tóxico soy a la hora de relacionarme con los demás. Es decir, si soy capaz de gestionar un conflicto interpersonal y de manera adecuada, si tengo herramientas, si tengo recursos. Eso tiene que ver con mi educación, con mi cultura, que yo sepa poner unos límites sanos, que yo sepa hablar con asertividad, que yo sepa detectar el abuso emocional, que yo sepa tener un nivel de madurez adecuado, ¿no? Entonces todo eso tiene que ver. Todo eso es la dependencia emocional y ahí te va a explicar si tú tienes algún tipo de deficiencia y en qué te puedes ir trabajando, ¿no? Bueno, pues este libro maravilloso, de que no hay que ser bueno, hay que ser feliz, que es como un hijo para mí, este hijo o libro nació a raíz de ese test, porque claro, el test me llevó, para poderlo elaborar, tuve que ir estudiando y analizando cada una de las patas para poder crear ese test. Y entonces al final, cuando me di cuenta, tenía prácticamente el libro hecho, porque lo había tematizado por esas patas. Entonces, bueno, surgió el libro, del cual estoy súper orgullosa, que ya os digo, por la 3ª edición. Y que te animo a que hagas el test y que si quieres comprar el libro, pues por supuesto lo puedes comprar, está en cualquier plataforma, está en FNAC, está en la Casa del Libro, está en Agapea y luego después también lo puedes encontrar en Amazon. Bueno, os cuento un poco mi historia. Yo he atendido a más de 300 pacientes desde que hice el máster y monté una consulta en situaciones muy complejas, muy difíciles, donde ellos han experimentado mucha frustración, se han sentido incomprendidos, con mucha ansiedad, mucha tristeza, rabia. No comprendían ni la mente humana ni el comportamiento tan complejo que puede desarrollar la persona. Entonces he tenido que ir trabajando diferentes dolencias, tanto de adultos como de niños y de adolescentes, porque me han ido viniendo casos de diferentes índoles y con dolencias relacionadas con la familia, con el trabajo, con hábitos, malos hábitos, ¿se entienden? Dependencias, patrones repetitivos y demás. Ahí yo he estado un poco trabajando con ellos lo que es el poder de la gestión emocional, el autoconocimiento, por qué yo soy de esta manera, por qué me ocurren estas cosas, por qué yo gestiono así las cosas. Y luego he dado claves para poder entender la conducta humana y para poder gestionar esos conflictos del día a día. Todo esto se ha hecho con tratamientos y pautas personalizadas y esto me ha llevado a que, como al final no somos ni originales para el sufrimiento, como digo yo, ¿no? Y al final nos duelen las mismas cosas. Yo a lo largo de todos estos años que he ejercido me doy cuenta que es que me repito mucho porque tengo que contar la misma cosa a una persona, a otra y a otra y a otra. Y esto me llevó aparte que yo soy una persona muy inquieta, además de esto, el primero que os cuento, que yo me sentía como que volvía a contar las mismas cosas uno por uno a las personas, y con mi inquietud de emprendimiento, de tener que llegar a más gente y demás, pues surgió y nació la idea de montar un campus. El campus Beatriz Lepona, donde yo, toda esa información, toda esa psicoeducación que hago con mis pacientes, ¿por qué no trasladar las formaciones? Y si me entra un paciente y antes de empezar a tratar su caso y personalizarlo para que entienda de dónde le viene, para que haga ejercicios de autoconocimiento y demás, y ya tenga unas claves básicas y generales con las que ya pueda funcionar, que vaya a esa formación, la haga y luego al volver conmigo y pueda tener esa terapia o esas sesiones conmigo, llevamos más a tiro hecho, más enfocado. Yo no me repito tanto, llego a un público más amplio y es una manera de que todo el mundo pueda participar de esa información y formarse sobre el tema de la mente humana. Este campus no solamente está orientado a lo que es personas de la calle, como tú y como yo, sino a profesionales también de todo lo que es el crecimiento personal, terapeutas, psicólogos y demás, que todo este mundo le apasione y puedan tener incluso técnicas para ellos para poderlas poner en marcha en sus propias consultas. Entonces, ¿qué cursos hay ahí? Pues son cursos todos relacionados con la psicología y con el crecimiento personal. Hay de culpa irracional, de cómo poner límites, de autoestima, de pareja, porque a mí el tema de la pareja me apasiona. Todo lo demás, de hecho, yo me he ido especializando
en el tema de la terapia de pareja, porque es que me apasiona el mundo del amor, el mundo de la pareja, el tener un compañero y el tener una relación de pareja saludable, que no es fácil, que la mayoría, muchas parejas que están unidas, que están conviviendo, pero que no son felices, son personas que están por estar o porque esconden una necesidad y demás, y bueno, pues al final pues no hay una vida sana y no hay una vida feliz ahí. El libro, no hay que ser bueno, hay que ser feliz, como os comentaba, después del divorcio, tuve un tiempo muy importante para hacer balance, para reflexionar, fue cuando fui a la biblioteca, pedí ese test, no estaba, me puse a crearlo, me llevó 3 años, la propia plataforma www.tedel.es, esa plataforma es la que está recogiendo a nivel nacional un muestreo importante para la validación final estadística que estamos tratando de llevar a cabo. Los temas y las patas que dependen de la autoestima, entre otras, es la autoestima, la culpa, el buenismo, todo lo que tiene que ver con la educación y la cultura y la religión muchas veces, de que hay que ser bueno, hay que poner la otra mejilla, que todo eso está bien, pero no podemos hacer indiscriminadamente, porque por suerte o por desgracia, más bien por desgracia, hay gente que abusa de eso y tenemos que detectar el abuso emocional y saber poner límites de una manera adecuada. ¿Qué más? Bueno, pues como os comentaba, el libro se fue creando solo a partir del TEDel y se ha ido traduciendo al inglés, y mira qué portada más bonita me ha quedado. Esta portada la ha hecho Natalia Rey, es una portada preciosa, y esta portada tiene mucho significado porque es igual casi que esta, porque es un viaje, un salto de fe que hace una persona desde el lado izquierdo al lado derecho, porque en el plano el lado izquierdo representa lo que es el pasado, entonces está yendo hacia el futuro. En este caso está dejando un espacio o un paisaje desolador donde no hay crecimiento, está todo muerto, hay frío, y esta persona está decidiendo construir ese puente a través de un trabajo personal para llegar al otro lado, que es un lado frondoso, donde le va a esperar el saber poder gestionar perfectamente, no va a tener tantas dificultades a la hora de relacionarse y de hacer vida normal, ¿no? Entonces, bueno, pues la portada tiene en sí misma mucho significado y es bastante potente. Bueno, muchas personas me han dado su testimonio, tanto con el tema del libro como con los cursos que he ido haciendo, porque he ido formando también a lo largo del tiempo. Son formaciones presenciales que también tengo interés de hacer, pero en un principio quiero montar el campus también porque todo el mundo tenga acceso a él. Y bueno, pues podéis bichear también dentro de la web, porque van a haber también testimonios, tanto del libro, como os comentaba, como de algunas formaciones, y yo estoy súper contenta de las cosas que me dicen, que es que me ruborizan a veces, ¿no? Porque me dicen cosas que como soy un ángel, me ha salvado la vida, lo que me has dicho me ha cambiado totalmente la forma de entender el mundo, ahora gestiono mucho mejor, es que me van mucho mejor las cosas. Yo era una persona negativa y ahora pues he aprendido a ser una persona más positiva y me llegan cosas más bonitas a la vida, y bueno, pues yo no puedo sino estar más que agradecida, ¿no? con todas las personas que me siguen, que me quieren y que bueno, pues dicen tantas cosas bonitas de mí, ¿verdad? Bueno, mira, aquí hay algunos testimonios sobre el libro, en este caso del libro, creo que he subido aquí algunos testimonios. Mónica, por ejemplo, dice: me ha encantado, la lectura es sencilla, fácil de leer y de entender, enseña cómo aprender a controlar las emociones, te facilita herramientas, no solo para uno mismo, sino que ha ayudado también a entender y ayudar a mis hijos, y también hay un test para saber cómo eres, gracias a la autora Beatriz, me está ayudando mucho, bueno, en fin. Hay un montón de testimonios que vamos a ir recopilando y metiendo en la web, y que nada, os doy las gracias a todos por todos estos apoyos y este cariño, que es lo que hace que uno siga, ¿no? Que se ilusione con el proyecto, que quiera seguir. Bueno, Campus Beatriz Lepona, que es el campus que yo estoy creando, por el cual estás aquí, estás escuchándome, estás viendo qué estamos creando. Pues es un espacio inspirador. Intento promover el desarrollo personal, el desarrollo emocional y el autoconocimiento. ¿Para qué? Pues para que la vida nos sea más fácil, para tener herramientas técnicas, recursos para poder lidiar con personas complicadas, situaciones difíciles. Entonces, ¿qué ofrece el campus?
pues ofrece seminarios, cursos y programas para todo lo que es el crecimiento personal. También no solamente os cuento que es para personas llanas que le interesen el mundo de la psicología o que tengan ese interés por crear una versión mejor de uno. También está planteado para profesionales que quieran tener estas herramientas para poderlas utilizar en consulta, con lo cual aquí tenemos dos grandes grupos de personas, ¿no? Profesionales por un lado, pero yo he sido formadora de psicólogos también en el Colegio Oficial de Psicólogos de Madrid, de un ciclo formativo de dependencia emocional, y tengo muchos psicólogos que atiendo en consulta. Bueno, pues porque me ha llegado así y yo encantada, ¿no?, de ayudar. Yo también he sido paciente y he tenido que ir a psicólogos, porque aunque yo soy psicóloga también, cuando uno está viviendo un proceso doloroso y tiene una mano pegada a la cara, pues dice, oye, yo veo mal, pero no sé por qué veo mal, y necesitas que una persona más objetiva, ajena a todo esto, pueda ir a través del diálogo, de hablando contigo, dándote una perspectiva para que tú puedas ver que era una mano que tenías pegada y entonces puedas tú afrontar eso y saber qué herramientas son las más adecuadas para atender esa mano, que no se te vuelva a pegar y puedas tener visión. Esto es una metáfora, obviamente, ¿no? Entonces, al final, todos, hasta los propios psicólogos, necesitamos muchas veces de otro profesional que nos ayude porque estamos ofuscados en un problema y no somos capaces ni de rescatarnos, ¿no? Entonces, bueno, pues esto es como un médico. Que uno sea médico a veces no se puede autocurar, necesita de otro compañero que le ayude porque él solo no se puede asistir, ¿no? Pues esto es igual. ¿Qué más cosas vamos a ver en el campus Beatriz Lepona? Te puedes encontrar pues seguimiento, tutorías personalizadas, mentorías. También te puedes agendar para tener consulta conmigo, me puedes pedir un libro o dedicado para alguien. Van a haber foros para que tú puedas dar tu opinión o si tú estás interesado en un tema en concreto y hay un foro abierto sobre ese tema, o lo puedes crear, o si no, si está abierto, pues poder ver un poco qué opinan los usuarios sobre ese punto de vista. Intentaremos tener también entrevistas con otros profesionales para temas concretos y puntuales para que tengáis información, artículos de mucho valor donde os vaya a intentar volar la cabeza. Quiero que sea un espacio donde podamos todos participar, donde tengáis voz, donde podáis también comentar lo que os parece bien, lo que parece mal. Va a haber un libro de visitas para que podáis dejar, por ejemplo, de dónde venís, qué os interesa de la psicología, qué tema os preocupa ahora mismo. También tips y recursos, vamos a ir subiendo mensualmente material para ir agrandando lo que es el campus, pero además también pues, para que vosotros tengáis un espacio donde podáis crecer con nosotros, ¿no? Y mucho más. Esta es mi página web, beatrizlepona.com, que os invito a entrar cuando queráis, a compartirla con vuestros seres queridos y demás. Y bueno, que estoy aquí pues para ayudaros y para acompañaros en ese proceso de aprendizaje y de crecimiento. Os cuento un poquito de la filosofía del campus, los objetivos y el propósito final. La filosofía es un poco un lugar de intercambio, de crecimiento y aprendizaje con recursos actualizados, artículos de valor y oportunidades de colaboración entre usuarios y profesionales. ¿Cuáles son los objetivos específicos que me gustaría lograr? Pues facilitar herramientas prácticas y eficientes para la independencia emocional y la responsabilidad afectiva. Y el propósito final de este campus es inspirar para una transformación emocional en la sociedad, logrando que se eleve el nivel de conciencia, que haya un mayor nivel de madurez emocional y por tanto que la sensación de felicidad sea mucho mayor en el día a día de las personas. Así que nada, que me alegro de que hayas contactado con nosotros, que estés dentro del campus, te doy la bienvenida y que me alegro de tenerte por aquí. Cualquier duda, sugerencia o consulta personalizada de psicología, por favor contáctame en formación@beatrizlepona@gmail.com. Estaré encantada de atenderte. Hasta la próxima.